Tenemos un estudio trascendental. Vamos a ver el capítulo 8 del libro de los Hechos y tiene una información muy grande, muy importante que usted necesita conocer esta noche y todos vamos a disfrutarla y vamos a tomar nota de todo esto y de las citas cruzadas que vamos a encontrar en el recorrido de este capítulo 8 del libro de los Hechos que contiene un momento muy triste para lo que fue la iglesia del Señor, pero a la vez esas cosas tristes, ¿cómo las encausa Dios para bendición? Sabe que si alguno sabe tornar las maldiciones en bendiciones, es Dios. Así como Dios hizo que José, que su tragedia, lo que le tocó vivir con sus hermanos, vendido a los ismaelitas y luego para Egipto, cómo él reflexionó después y dijo, lo que vosotros procurasteis para mal, Dios lo ha tornado para bien, porque Dios me hizo florecer en la tierra de mis angustias, o en la tierra de mi aflicción, dice otra versión. Entonces, así es Dios. Esto que le pasó a la iglesia, que se veía como una enorme tragedia, Dios la tornó para bendición. Así es nuestro Dios. Y por eso nos vamos a detener en este capítulo 8 del libro de los Hechos con una información muy grande, muy maravillosa y muy importante para todos los que nos gusta conocer realmente a fondo la historia de nuestra iglesia y su recorrido, que no ha sido exactamente un camino de rosas, sino más bien de espinas, pero esas espinas Dios las ha usado para bendición nuestra. Nos detenemos aquí frente a la palabra del Señor y tenemos este texto que dice así. El capítulo 8 comienza cerrando el capítulo 7, es decir, hace un cierre del capítulo 7. Y dice, y Saulo estaba de acuerdo en que asesinaran a Esteban. Recuerdan que él más tarde también recordó esto en la exposición que hizo de defensa ante los reyes de Agripa, de Festo y otros. Él recordó siempre este hecho, Hechos capítulo 26, verso 9. Él dice, cuando mataban a Esteban, yo di mi voto, es decir, estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Él fue partícipe de la decisión de matar a Esteban y lo testificó él mismo. Bien, aquí luego a partir de ese inicio, dice, y aquel mismo día una gran ola de persecución se levantó contra los creyentes y barrió la iglesia de Jerusalén. Esto fue tremendo. Ese mismo día que mataron a Esteban y que lo sepultaron, un grupo de hermanos, se levantó una ola de persecución contra todos los creyentes que prácticamente barrió, dice esta nueva versión viviente, esta nueva Biblia viviente, dice, barrió a la iglesia de Jerusalén, es decir, los sacó a todos a excepción de los apóstoles. A excepción de los apóstoles, todos los hermanos huyeron. Y eran miles, porque se habían convertido el día de Pentecostés 3.000, después por la predicación de la sanidad del cojo de la Puerta de la Hermosa se habían convertido 5.000. Y el Señor añadía acá a la iglesia, todos los días a su iglesia, los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia en Jerusalén era alrededor de unos 13 a 15.000 personas integraban la iglesia en Jerusalén, desde luego hasta ahí todos judíos. Toda esa iglesia le tocó salir huyendo por diversos lugares por la persecución que vino contra la iglesia. Esta persecución vino por parte de los judíos radicales que se levantaron contra la iglesia del Señor. Todos, a excepción de los apóstoles, es decir, la iglesia, los apóstoles en Jerusalén quedaron sin iglesia. Todos los creyentes huyeron, a excepción de ellos que de alguna manera
hicieron resistencia quedándose en Jerusalén. Por eso el texto dice, todos excepto los apóstoles huyeron a Judea, a Samaria. Varios judíos piadosos llenos de tristeza enterraron a Esteban. Saulo, por su parte, iba por todas partes, dice el verso 3, persiguiendo a la iglesia. Entraba a las casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Eso es lo que Saulo de Tarso, que había participado de la muerte del primer mártir del cristianismo, es decir, de Esteban, en el capítulo anterior, aquí no solamente persigue en Jerusalén a los creyentes, sino que va por todas partes, por donde sepa o le informan que hay creyentes del Señor, él va persiguiéndolos. ¿Qué hacía él al perseguirlos? Él contó después que a unos mataba, a otros torturaba, a otros los obligaba a blasfemar contra el Señor Jesús, los obligaba a blasfemar. Lo contó él en varias ocasiones, no solamente en Hechos capítulo 26, del verso 9 en adelante. Leamos por un momento qué dijo él en Hechos 26, 9, para que pongamos en contexto las cosas. Él dijo esto: yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para destruir el nombre de Jesús de Nazaret. Note por qué lo hacía, por qué perseguía. Quería destruir el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso fue lo que hice en Jerusalén. Con el permiso de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos en Jerusalén. Cuando a estos los mataban, yo estaba de acuerdo. Es decir, cuando decidían matar a los hermanos, él también daba el voto de él para que los mataran. Muchas veces en todas las sinagogas los castigué para obligarlos a blasfemar. Aquí dice a renegar, que es otra forma de decir blasfemar. Mi enojo contra ellos era tan grande que hasta en las ciudades del extranjero los perseguía, dice en el verso 11. Es decir, había un odio tan grande contra los creyentes o discípulos de Jesús que aún hasta en las ciudades extranjeras los perseguía. Así concluye, así cierra el verso 11 del capítulo 26. Y aquí cuenta, a eso iba yo a Damasco. Damasco era la capital de Siria y sigue siendo hoy la capital del país de Siria y se sigue llamando lo mismo. A eso iba yo a Damasco con el permiso y la comisión de los jefes de los sacerdotes, es decir, todo el Sanedrín religioso y los líderes religiosos, los mismos que habían matado a Jesús y que habían condenado a Esteban a muerte, habían nombrado a Saulo de Tarso como jefe del grupo de exterminio, que encabezaba el grupo de exterminio de los seguidores de Jesús. Y él tenía los permisos, tenía las cartas, tenía las autorizaciones. Entonces, eso lo está contando él en el verso 12 de este capítulo 26. Cuando desde luego, cuando lleguemos en el recorrido por el libro de los Hechos a todo esto, lo veremos más ampliamente. Luego, él lo contó también en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, dice en el verso 8, y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. La otra versión dice como a un abortivo. El verso 9 dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Título que ni siquiera debería ostentar, es decir, no debiera llevar el título de apóstol. Y dice, ¿por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pues antes he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de Dios que ha obrado en mí, o que ha obrado Él por medio de mí. En Primera de Timoteo, el capítulo 1, del verso 12 en adelante,
Él recuerda de nuevo este hecho. Si este hombre recordó tantas veces este hecho es porque significa que cada vez que lo recordaba, le ardía la conciencia, le remordía la conciencia el haber cometido tan macabros crímenes, persiguiendo a los santos, a los justos, a los seguidores de Jesús y teniendo la intención de luchar hasta exterminar de la tierra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso no lo pudo olvidar nunca en la vida, aunque salvo y perdonado y lavado con la sangre, siempre tuvo de alguna manera un nivel de afrenta por haber hecho todo esto que hizo en su ignorancia. Como lo va a confesar aquí en Primera de Timoteo 1:12. Dice: mil gracias doy a Cristo Jesús, nuestro Señor, por escogerme como uno de sus mensajeros y darme la fortaleza necesaria para serle fiel. Y darme la fortaleza necesaria para serle fiel. Antes yo, en el verso 13, antes yo me burlaba de su nombre, perseguía a sus seguidores y era un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Como era incrédulo, no sabía lo que hacía, él dice aquí. Qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y a estar lleno del amor de Cristo Jesús. Este mensaje es verdadero y todo el mundo debe creerlo, el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, o sea, el primer pecador o el más grande pecador. Usted puede ver algo más amplio sobre esto en la predicación del pastor Antonio Restrepo, este es su servidor, predicando sobre el hombre más malo del mundo. Hay una predicación que usted la puede ver, el hombre más malo del mundo, por el pastor Antonio Restrepo. El verso 16 dice: pero precisamente por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo pudiera usarme como ejemplo de los pacientes que es aún con el más vil de los pecadores, lo paciente que es Dios, aún con el más vil de los pecadores, y para con los demás, y para que los demás se den cuenta y creyendo en Él también reciban la vida eterna. Y cierra con esta hermosa canción dedicada a Cristo. Por eso al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Termina con esta hermosa alabanza para Jesucristo, en la que confiesa que Jesucristo es el Rey eterno, que es el único que tiene inmortalidad, como lo diría también el capítulo 6, verso 16 de este mismo libro, de esta misma carta a Timoteo, invisible, al único Dios. Para Pablo no cruzaba por la cabeza ni la más remota idea o posibilidad de que fuera a existir otro Dios. Para Pablo, como para mí, como para usted, Cristo es nuestro único Dios, nuestro único y sabio Dios. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y con esta hermosa canción de antes Saulo y después Pablo, nos volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, a ese capítulo 8. Ya creo que entonces quedamos bien empapados qué es lo que pasó aquí después de la muerte de Esteban y toda esta persecución. Ahora, vamos a fijar nuestra atención en el verso 4 de este capítulo 8. El Señor le había dicho a los apóstoles antes de ascender al cielo, les dijo: uno, que se quedaran en Jerusalén no toda la vida, no todo el tiempo,
les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Lucas capítulo 24, verso 28 y Hechos capítulo 1 del verso 5 en adelante. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo antes de ascender al cielo. Y me seréis testigos en Jerusalén, pero no se quedaban en Jerusalén de testigos, sino que de ahí tendrían que moverse. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los Estados Unidos, hasta Colombia, hasta Chile, Ecuador, hasta Perú, hasta Argentina, en todos los lugares donde hoy, por la misericordia de Dios, está el nombre de Jesús y su palabra. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ellos no entendieron que este mensaje había que predicarlo más allá de Jerusalén. Ellos pensaron que este mensaje era para formar una nueva secta, un nuevo grupo religioso en Jerusalén, judío religioso en Jerusalén, y quedarse allí eternamente. Ellos no entendieron que Cristo les dijo que después tenían que ser testigos de Él en Judea, y que después tendrían que ir a Samaria, y que después tendrían que salir de las fronteras de Israel e ir a otras naciones, incluyendo hasta lo último de la tierra. Ellos no habían entendido eso. Ellos entendieron que este programa de Cristo era exclusivamente para ellos como judíos y especialmente para ellos que estaban en Jerusalén. Y no entendieron que este mensaje era un mensaje para todo el mundo. Aunque muchas veces se los dijo muchas veces antes y después de la resurrección. Recordemos con Marcos capítulo 16, verso 15, cuando les dijo, ir por todo el mundo. No les dijo, quédense en Jerusalén, no, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio en todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Recuerden que se lo repitió en Lucas capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, no quedándose en Jerusalén, sino comenzando por Jerusalén, pero de ahí tendrían que desplazarse al resto de naciones del mundo. Ellos no habían entendido esa parte. ¿Cómo ver que no lo entendían? Por la confesión que Pedro hizo en la casa de Cornelio en el capítulo 10. Cuando veamos el capítulo 10, vamos a ver ampliamente esto. Pedro fue realmente por la fuerza. El Señor llevó a Pedro a la casa de Cornelio, porque Pedro, como judío, y todos los demás, no creían que este evangelio fuera también para los gentiles, para los no judíos. Él creía que era exclusivamente para los judíos. Pero ya en el capítulo 10, cuando entra a la casa de Cornelio, que fue allí obligado, ya lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo 10, cómo fueron las condiciones y la fuerza que usó el Señor para obligar a Pedro a llegar a la casa de Cornelio, que era un gentil. Lo veremos en ese capítulo 10. Y lo que Pedro entendió allí cuando entró a la casa de Cornelio, entendió lo que no había entendido antes, que este evangelio no era solamente para judíos, sino que era también para los gentiles, y lo demostró el Señor derramando su Espíritu Santo sobre aquellos gentiles, dándoles el Espíritu Santo sin hacer ninguna diferencia entre judíos y gentiles, como lo había hecho con ellos en Pentecostés, allí en la casa de Cornelio. Entonces ahí Pedro pudo hacer la lectura correcta de qué es lo que el Señor se proponía. Pero como ellos hasta aquí en el capítulo 8 no lo habían entendido, hasta el capítulo 7 la iglesia es netamente judía, no han predicado a ningún gentil, no están en su mente ningún plan misionero, ningún proyecto hacia afuera, ni siquiera hacia Judea. Quieren quedarse exclusivamente en Jerusalén y tener este mensaje de la obra gloriosa de Cristo de salvación encerrado en Jerusalén. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios? Los obligó, como no lo hicieron por las buenas, los obligó por las malas a tener que salir de Jerusalén y tener que llevar este mensaje a donde había que llevarlo según el mandato de Dios. Y eso es lo que va a pasar a partir del verso 4. Los creyentes que huyeron de Jerusalén
continuaron predicando las buenas noticias por doquiera que iban, es decir, por donde quiera que iban, predicaban el Evangelio del Señor Jesús. Ahora sí, tuvieron que predicar en otras partes porque ya no pudieron permanecer en Jerusalén. Uno de esos fue un compañero de Esteban, de diaconado de Esteban, que fue Felipe, según el capítulo 6. Este Felipe, por ejemplo, huyó a Samaria y se puso a predicar el Evangelio del Señor al pueblo. Y dice el verso 6, grandes multitudes lo escuchaban atentamente al ver los milagros que realizaba. Felipe echaba fuera demonios que salían de sus víctimas dando gritos y también sanaba paralíticos y cojos. Y había gran gozo en la ciudad. Ahí Felipe, que era uno de los tantos estancados en Jerusalén, se dio cuenta que si predicaban fuera de Jerusalén también el Señor seguía haciendo sanidades, milagros y seguía salvando. Vinieron a ser testigos de eso cuando se atrevió a predicar allá cómo el Señor salvaba a las personas, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios con su poder, si predicaban el Evangelio también a otra gente que ellos consideraban que no era digno del Evangelio. Veamos un poco sobre los samaritanos. Que Felipe llegara, siendo judío, llegara a Samaria, realmente fue un plan exclusivo de Dios. Él de su propia cuenta jamás habría ido a Samaria. Recuerden con Juan capítulo 4 que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Es un asunto de la historia muy vieja. Veamos algún trasfondo de este hecho. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Y por qué había una rivalidad, una enemistad entre judíos y samaritanos? ¿En qué radicaba eso? Brevemente, el capítulo 12 de Segunda de Reyes nos cuenta que cuando murió Salomón y reinó en su lugar su hijo Roboam, en ese tiempo las 10 tribus del norte no estuvieron de acuerdo con Roboam y que él reinara sobre ellos, y se rebelaron y más bien mandaron llamar a un hombre enemigo de Salomón llamado Jeroboam, que para aquel entonces estaba exiliado en Egipto, y lo mandaron llamar y le pidieron que reinara sobre ellos y establecieron un reino aparte que se llamó el Reino del Norte y su capital era Samaria, es decir, su centro de operaciones fue Samaria. Allí se estableció ese reino. Hasta ahí el pueblo tenía un solo lugar de adoración bajo el mandato de Dios de Deuteronomio capítulo 12, donde el Señor escogiere poner allí su nombre, allí iréis, 12:5 de Deuteronomio. Les había establecido Dios un solo lugar de adoración con el fin de que tuvieran una supervisión espiritual mayor y no cayeran en la idolatría, no se dejaran arrastrar por la idolatría, ya que ellos eran propensos, tenían una tremenda sensibilidad o debilidad frente a la idolatría y caían muy fácil en la idolatría. Para evitar que cayeran en la idolatría, les estableció un solo centro de adoración, un solo altar donde pudieran ofrecer sus víctimas y ofrecer su culto. Pero cuando pasó esta división, Jeroboam, para que ellos no fueran a Jerusalén a los servicios religiosos y de pronto se quedaran allá y se volvieran a reconciliar con sus hermanos de Judea, entonces les estableció 2 lugares de culto allá en la región de Samaria, y allí ofrecían sus cultos, y resulta que no le ofrecieron culto al Dios verdadero, sino que comenzaron a rendirle culto fue a los dioses paganos que éste había adorado en Egipto y que adoraban todos estos pueblos vecinos de alrededor. A esos fue que le rindieron culto. Veamos brevemente. Para aquel entonces la muerte de Salomón marcó realmente
la pérdida de la identidad religiosa de Israel, que había tenido una identidad religiosa en los tiempos de David, que el pueblo se había fortalecido y se había hecho un reino fuerte, que habían aprendido a adorar a Dios, que habían aprendido a respetar, a tener temor de Dios en los tiempos de David. Pero cuando muere David, el pueblo se desenfrenó y en el tiempo de Salomón se corrompieron, pues el mismo Salomón se había corrompido. Y a la muerte de él, pues peor las cosas. ¿A qué grado había caído todo el pueblo? No solamente el pueblo, las 10 tribus del norte que se separaron, sino todo Judá también. El capítulo 14, por ejemplo, capítulo 14 de Primera de Reyes. Vamos a estar primero en el capítulo 14 de Primera de Reyes, cómo fue ese desastre espiritual que hubo después de la muerte de Salomón. Capítulo 14 de Primera de Reyes, vamos a leer del verso 21 en adelante. Dice, aquí vino Roboam, que es el hijo de Salomón, que reinó en Judá. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y estuvo en el trono 17 años en Jerusalén, ciudad que entre todas las ciudades de Israel el Señor había escogido para habitar en ella. La madre de Roboam era Noamá, una mujer amonita. O sea, este era un hijo de Salomón, pero era una de esas tantas mujeres que tuvo Salomón, que era no una mujer de Israel, sino que era una mujer que pertenecía a un reino enemigo que fue Amón. Verso 22. Durante su reinado, el pueblo de Judá como el de Israel, es decir, tanto los de Judá como los de Israel, miren lo que hicieron. Hicieron lo malo. ¿Qué fue lo malo que hicieron? Su maldad fue peor que la de sus antepasados, dice el verso 22 en la parte final. Razón por la cual el Señor se enojó contra ellos, es decir, contra todo, contra Judá y contra Israel. El pueblo, ¿qué fue lo que hizo que desagradó tan profundamente a Dios? Y que decidió Dios castigarlos y dejarlos a que los pueblos vecinos los sometieran, los humillaran. ¿Qué es lo malo que habían hecho? Verso 23 cuenta qué fue las cosas tan horribles de malas que esta gente hizo. Dice, el pueblo edificó santuarios, altares e ídolos en toda colina y bajo todo árbol frondoso. Verso 24. A través de todo el país los hombres practicaban la prostitución, es decir, el homosexualismo se hizo la religión del momento. Fue la moda del momento el homosexualismo, como pasa tristemente hoy. El verso 24 en esta nueva versión viviente dice, a través de todo el país los hombres practicaban la prostitución como si fuera un acto de adoración a Dios, es decir, como si eso hiciera parte del culto a Dios, como si fuera un acto de adoración, de modo que el pueblo de Judá llegó a ser tan depravado como aquellas naciones que el Señor había expulsado del territorio que ahora le pertenecía a Israel. Eso es lo que el pueblo hizo cuando murió David y cuando murió Salomón. Mire a qué punto de depravación llegaron, según lo describe este verso 24 de Primera de Reyes, capítulo 14. Y el asunto no paró ahí. Capítulo 15, verso 12 ahora, o desde el verso 9. Voy a leerles lo que pasó en los tiempos de Asa, rey de Judá. Dice el capítulo 15, verso 12 de Primera de Reyes. Asa subió al trono de Judá en Jerusalén cuando Jeroboam llevaba 20 años reinando sobre Israel, es decir, aquel que se rebeló y con el cual el pueblo se había dividido, ya llevaba 20 años cuando Asa llegó al trono a reinar en Judá o en Jerusalén. Y reinó 40 años. Su abuela fue Maacá,
Maacá, la hija de Abisalón. Asa agradó al Señor tal como lo había hecho el rey David. Echó de la tierra a todos los que practicaban la prostitución, es decir, aquellos que mencionó el capítulo anterior, que practicaban la prostitución como si fuera un acto de adoración. Y destruyó a todos los ídolos que su madre había hecho, es decir, su propia mamá era la que había hecho todos esos ídolos. Verso 13, depuso a su abuela Maacá, otra dice Maaca, esta dice Macá, como su reina madre, es decir, su abuela se había declarado ella como la reina madre, ella misma se había dado ese título, y Asa le revocó ese título y la bajó de rango, como rey, debido a que ella había hecho un ídolo. Asa destruyó y quemó ese ídolo en el arroyo del Cedrón. ¿Qué ídolo había hecho esta señora, de acuerdo a lo que se ve aquí? Había hecho el famoso obelisco, símbolo de el miembro de reproducción del hombre, porque para aquel entonces el sexo era sagrado, el sexo era Dios, el sexo era la vida, de tal manera que todo lo sexual para ellos era un Dios fuente de vida. Los genitales de la mujer y el genital del hombre igual eran dioses y eran dioses que generaban la vida y para ellos ello era muy sagrado. Entonces, Asa, ¿qué hizo? Él destruyó todas esas cosas. Él destruye todas esas cosas y incluyendo ese símbolo abominable que su abuela y su mamá habían adorado y habían hecho, el obelisco que está en todo el centro de la Plaza Vaticana. Y la Plaza Vaticana, cuando alguien la ve, simplemente es un símbolo sexual, es un símbolo de la vagina de la mujer, teniendo al obelisco en todo el centro como culto a la diosa Venus, que era la diosa supuestamente de la vida y de toda la sexualidad. También llevó al templo del Señor el oro, la plata y demás objetos que su padre había ofrecido a Dios. Ahí la referencia que hacemos de toda esta decadencia espiritual que hubo en Judá y en Israel. Y a consecuencia de eso viene lo que cuenta el capítulo 17, cómo fue la desgracia que vivieron los de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 17, dice: Oseas, hijo de Elá, subió al trono de Israel cuando Acaz llevaba 12 años reinando en Judá. Oseas reinó en Samaria 9 años, pero lo hizo lo que ofende al Señor, aunque no fue tan malo como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. A pesar de que no fue tan malo, sin embargo hizo lo malo delante del Señor. El rey Salmanasar de Asiria, del imperio asirio, que es lo que hoy es Irak, atacó y derrotó al rey Oseas, por lo que Israel tuvo que pagar un pesado tributo anual a Siria. Pero un día el rey Oseas se rebeló contra el rey de Asiria y pidió al faraón So, así se llamaba el faraón de ese momento se llamaba So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder de Asiria. Es decir, buscó que los egipcios lo ayudaran a luchar contra los asirios para librarse de ese dominio que tenían de esta gente. Además, Oseas se negó a seguir pagando el impuesto anual al rey de Asiria. Por eso, este lo hizo arrestar y lo metió en la cárcel, es decir, Salmanasar, rey de Asiria. Después el rey de Asiria marchó contra Israel, invadió la tierra y por 3 años mantuvo sitiada la ciudad de Samaria, capital del reino.
Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó. Entonces el rey Salmanasar llevó cautivos a los israelitas a Siria y los instaló en Halac, en Gozán, que está junto al río Jabor, en las ciudades de los Medas. Dice el verso 17, este desastre cayó sobre todo el pueblo de Israel, que eran las 10 tribus del norte, porque sus habitantes adoraron a otros dioses, pecando así contra el Señor su Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Habían seguido las malas costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos y las malas costumbres que habían introducido los reyes de Israel. El pueblo de Israel además había hecho secretamente muchas cosas que eran malas. Habían edificado altares a otros dioses a lo largo de toda la región. Habían puesto altares a ídolos en las cumbres de todas las colinas y bajo todo árbol frondoso. Ya ven qué es lo que hacían debajo de todo árbol frondoso. Practicaban la prostitución como si fuera un culto sagrado a Dios, hombres y mujeres. Habían quemado incienso a los dioses de las naciones a los que el Señor había expulsado de la tierra cuando Israel llegó. Y el pueblo de Israel, pues, había cometido muchos males y el Señor estaba enojado con ellos. Habían adorado ídolos a pesar de las advertencias específicas y repetidas del Señor. Una vez y otra vez el Señor les había enviado profetas que advirtieran a Israel y a Judá que era necesario que se dejaran de sus malos actos y de su mal comportamiento. En fin, entonces, en resumen, este pueblo se había corrompido como se había corrompido Judá, que más tarde también será llevado cautivo a Babilonia, pero estos fueron llevados cautivos primero, fueron llevados cautivos a Asiria, lo que hoy es Irak. ¿Quiénes fueron llevados cautivos? Estos pueblos, estos reyes invasores, no llevaban a toda la gente. A la gente pobre y a los enfermos ellos no los llevaban porque se convertirían en una carga para ellos. ¿A quiénes se llevaban? Se llevaban a los ricos. Se llevaban a la gente que tuviera algún arte, a los artesanos que tuvieran un arte, es decir, que les pudiera ser de utilidad en su propio país, allá en su reino les sirviera. A esos llevaban, a los pobres, a los campesinos, a los que no tuvieran ningún arte, o a los enfermos, a eso los dejaban en el país de origen. Por lo tanto, cuando vino Salmanasar, se llevó cautivos a Siria, o al imperio asirio, a lo que hoy es Irak. Se llevó solo a la gente pudiente, a la gente rica, a la gente que tenía economía, a la gente que tenía algún arte que les podía servir, como hicieron también los babilonios después con Judá, que solamente se llevaron a los ricos o a los artesanos, a los que pudieran ser útiles en Babilonia, y el resto de gente enferma y pobre y demás los dejaron allí tirados en la pobreza, sumidos en las ruinas, como lo describe Nehemías en su capítulo 1, que cuando sabe cómo están sus hermanos arruinados y pobres en las ruinas de Jerusalén y en Israel, en Judá, lo que había quedado de ellos, se puso a llorar. Entonces, esta gente pobre que quedó allí, los asirios trajeron gente, entre ellos líderes religiosos que adoraban sus dioses allá en Babilonia, los trajeron y trajeron mucha gente y repoblaron esas ciudades de Samaria. Esta gente pobre de Samaria, idólatras que habían quedado allí, terminaron uniéndose en una unión mixta con estos extranjeros que habían venido, y así se formaron los samaritanos. De ahí que los samaritanos no eran judíos, sino una raza mixta entre judíos y paganos o iraquíes que se habían unido en todos estos siglos de convivencia que habían tenido allí. Y habían formado su propio culto, tenían sus propios lugares de adoración y tenían sus propios dioses. Por eso los de Judá no compartían nada con los de Samaria.
Eran tan despreciables los samaritanos que hasta algunos rabinos alcanzaban de decir que un samaritano era 3 veces más inmundo que un cerdo, y los cerdos para ellos eran inmundos, y los samaritanos para los judíos eran 3 veces más inmundos que el mismo cerdo. Esa es la forma como ellos se referían. Por eso judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La samaritana quedó admirada, sorprendida de que Jesús le hablara, porque para un judío un samaritano no era siquiera digno del saludo. Así de despreciables eran los samaritanos para los judíos. Por eso, volviendo al capítulo 8 de los Hechos, vemos que no fue una decisión que tomó libremente Felipe, el diácono de Hechos 6, compañero de Esteban, de ir a Samaria, sino que fue obligado por el Señor. Fue el Señor que de alguna manera lo obligó a tener que ir a Samaria, porque de su propia voluntad él jamás habría ido a ese lugar. Era tal ese lugar que hasta una vez, según el capítulo 9 del libro de Lucas, una vez algunos discípulos del Señor, entre ellos Juan, le habían pedido al Señor que mejor quemara a esos samaritanos. Pidamos que caiga fuego del cielo y destruya a estos samaritanos. A lo que Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque yo no he venido, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Pero aún siendo discípulos de Jesús, seguían sintiendo por dentro un rechazo hacia los samaritanos. Y qué bueno, mejor que caiga fuego del cielo y se los queme a todos, se mueran todos esos samaritanos. Eso pidieron discípulos de Jesús. De tal manera que ahora para Felipe llegar allí, llegó obligado, no tenía más para dónde huir en ese momento y fue a parar a Samaria. Y al llegar allí, pues predica el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como lo dice el verso 13, como lo dice el verso 12, que Felipe llegó allí predicando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y a su predicación se arrepentían hombres y mujeres. Se arrepentían hombres y mujeres cuando oían ese mensaje poderoso que predicaba Felipe y todos esos milagros y sanidades que se hacían. Por mucho tiempo los samaritanos habían estado engañados por un hombre. Aquí lo llama el mago, aunque la palabra mago realmente le queda grande. ¿Quién era mago en aquel momento? ¿Qué significaba la palabra mago en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles? Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Cuando estudiamos San Mateo, el recorrido, vimos lo que significaba la palabra mago. Mago para aquel entonces era un astrólogo, o lo que hoy llamamos un astrónomo. Las personas que vivían estudiando las estrellas supuestamente para vaticinar los tiempos que vendrían, los eventos futuros para la humanidad. Entonces, en ellos, esta es una ciencia que se había hecho popular y fuerte en Babilonia, y que posteriormente esto había alcanzado la tierra en aquel entonces. De ahí que mago era un sabio que vivía estudiando supuestamente las constelaciones y los astros, las estrellas, en fin, del cielo para vaticinar varias cosas. Pero ocurre que también de manera pagana, cuando refiero pagana es de manera campesina, de manera popular, también llamaban mago a los brujos, a los hechiceros, también los llamaban brujos. Esta práctica de hechicería, de brujería, estaba condenada por el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 en adelante. Dios había condenado todas estas prácticas de brujería y le había dicho que eso no existiría en el pueblo. Pero para no dejar este asunto de Simón, que quiero dedicarle un tiempo, porque este Simón es el centro de un tremendo culto místico,
sincrético que nace, que hoy se llama santería y que en la Iglesia Católica se llama el santoral, los santos, y la santería en la brujería, herencia de África. Veremos esto realmente con el trasfondo que es y con el manejo que es en la próxima lección.